Bienvenidos amigos, nuevo video del Oro Cinema. La gran noticia del día ha sido que finalmente la compra de Warner por parte de Netflix se ha caído. Sí, se ha caído, han escuchado bien. Esto que Netflix había anunciado con bombos y platillos hace algunos meses atrás, a través de sus redes oficiales, ha quedado sin efecto. Ha quedado nulo. Netflix anunció también oficialmente, mediante esta nota que estamos compartiendo en este momento, que, bueno, decidió desistir de las negociaciones. Y digo negociaciones porque Paramount, que era la otra gran interesada, siguió pujando por Warner. Warner había dado el ok, había estado satisfecho, la junta directiva o los accionistas, de lo que Netflix ofrecía, pero Paramount siguió presionando en forma paralela. Algo de esto seguramente tendrá que ver el gobierno de los Estados Unidos porque no estaban muy de acuerdo con esta fusión entre Netflix y Warner y veían con mejores ojos la participación de Paramount. Bueno, esto el tiempo lo dirá si la injerencia del gobierno de Donald Trump ha tenido algo que ver con que Paramount siga teniendo chances y que ofrezca muchísimo más dinero del que Netflix había ofrecido. Claro, Warner había dado el ok, Netflix lo había anunciado como uno de sus grandes pasos históricos, y en el medio estaban todas las dudas de lo que esto iba a significar. Significaría que las películas iban a estar menos tiempo en cartel, sabiendo que Netflix es una plataforma digital y que si bien produce sus propias películas, prácticamente no pasan por el cine, y Warner teniendo un gran estudio de los históricos, muchos de sus productos no televisivos o los productos no televisivos, sabemos que pasan por el cine el tiempo que sea necesario, o al menos el tiempo reglamentario o el tiempo estándar. Películas del universo de DC, por ejemplo, iban a estar tal vez 15 días solamente en el cine, por citar una de las franquicias de las que Warner es dueño, y no el tiempo que habitualmente está, que es por lo menos un mes. Entonces, había mucha preocupación con respecto a eso, y había mucha preocupación con respecto a lo que iba a pasar con HBO, la gran marca de Warner, la marca de calidad, ¿no? No todo es extraordinario lo de HBO, pero los grandes productos de HBO son historia pura de la televisión. ¿Se iba a transformar en el modelo Netflix? Esa era otra gran preocupación. ¿Por qué mucha gente veía a Paramount como una posibilidad más potable? Porque Paramount no deja de ser uno de los grandes estudios históricos de Hollywood, al igual que lo es Warner, ¿no? Lo triste de todo esto es que Warner tenga que ser vendido, me parece. Que un estudio tan legendario tenga que venderse y que el comprador, sea quien sea, se haga de un lugar donde se produjeron muchas de las grandes películas de todos los tiempos. Pero me parece que en la ecuación o en el cálculo de mucha gente, que lo compre otro estudio histórico, tal vez haga que se respeten la eh, historia y los tiempos de los estrenos de las películas en el cine. Que esto era algo que preocupaba mucho. Y probablemente, si uno tiene que comparar Netflix y Paramount, Netflix va a seguir existiendo aún si no compra Warner, porque Netflix tiene autonomía propia. Ya es una marca, ya tiene sus productos, está lo bueno y lo malo, como en toda plataforma. Mientras que Paramount tal vez sí necesite de todo el contenido que va a traer si es que termina comprando a Warner. ¿Por qué digo Paramount? Porque hoy la única que quedó es Paramount, que fue la que hizo una oferta mucho más grande y que me parece que Warner empezó a dudar, y si el gobierno de los Estados Unidos metió la cuchara, bueno, se empezó a entorpecer algo que había sido anunciado. No es que era información o rumor de que la operación se había cerrado, lo habían anunciado en redes oficiales. Esto es lo que hace todavía más ruido y lo que obviamente genera que a partir de ahora veremos hacia dónde va la negociación entre Paramount, que ofreció mucho más dinero, y Warner, porque también esto tiene que pasar por el Congreso de los Estados Unidos, por cuestiones monopólicas. Por eso yo decía al principio del video que hay cuestiones burocráticas, hay cuestiones legales, aun si lo compraba Netflix, ¿no? Pero si el gobierno de los Estados Unidos cuestionaba que Netflix compre Warner, pero veía con buenos ojos que lo haga Paramount, sabemos cómo funciona la política y que muy probablemente si Paramount termina adquiriendo Warner, eh,
y esto igualmente tenga que pasar por el Congreso, si hay mayoría de partidarios del gobierno de Donald Trump, probablemente esto se negocie y se termine aprobando. Mi opinión personal es que yo internamente tenía un poco de miedo de lo que Netflix podía llegar a hacer, especialmente con HBO. También con las películas, ¿no? Pero mucha gente sale a decir que estaba preocupada por el tiempo que las películas iban a durar en el cine si Netflix compraba, y son muchas de esas personas las que no van al cine o las que han dejado de ir al cine. Entonces el cine está teniendo un problema en forma general, independientemente de si a Warner lo compraba Netflix. Iba a ser un problema todavía más grave porque muchas de las superproducciones de Warner iban a estar un puñado de días o 15 días, aunque Netflix hubiese dicho que iba a respetar los tiempos estándar para que la gente tenga tiempo para poder ir al cine. Esto no sabemos si iba a ser así. Y uno entiende que probablemente Paramount, siendo uno de los grandes estudios de Hollywood de todos los tiempos, sepa cómo manejar, no mejor esto, pero sí que respete y que no cambie nada con respecto a los estrenos. El tema de HBO, que es a mí particularmente que más me preocupaba, tenía que ver porque Netflix tiene una forma diferente de presentarle al usuario sus productos. Netflix es la que inventó esto de estrenar todos los capítulos juntos o de fragmentar en dos, tres partes determinadas temporadas. Fue Netflix el que lo inventó y el que lo desarrolló y el que lo sigue aplicando hasta el día de hoy. A mí me encanta lo que hace HBO a la hora de estrenar semanalmente. No voy a criticar lo otro porque también está bueno, para mí, que determinadas series te las estrenen todas y vos te sientes y te veas una maratón. Pero yo, siendo un poco de la vieja escuela, me gusta tener que esperar una semana para teorizar y polemizar, ¿no? Y tener ese hype y esas ganas de tener que esperar 6 7 días a que nos estrenen un nuevo capítulo de tal o cual serie. Podemos poner como ejemplo El Caballero de los Siete Reinos, que acaba de terminar, pero esto puede ser aplicable también con la serie de Duna o con la futura serie de Harry Potter, que es una de las apuestas más grandes de todos los tiempos de Warner, o pudo haber sido también con El Pingüino. Entonces, en ese sentido, la sensación, y esto lo voy a poner muy entre comillas, es que está más a salvo la esencia de Warner y de HBO con Paramount, si es que esto se termina confirmando, que si lo hubiese comprado Netflix. Aunque nunca lo sabremos en realidad, ¿no? Porque yo entiendo también que si soy ejecutivo de Netflix y compro la gallina de los huevos de oro como es HBO, no voy a arruinarlo para que la gente se desuscriba, se borre y no quiera saber absolutamente nada, ¿no? Y me parece que fueron los accionistas, en definitiva, los que declinaron vendérselo a Netflix porque son los que verdaderamente ponen la plata y son los que ven el dinero y son los que invierten y han visto tal vez con mejores ojos una oferta muchísimo mejor de Paramount y que tal vez en Paramount, siendo, como dije recién, un estudio de los históricos, pueda respetarse un poco más el tiempo en los cines de las películas que se vayan a estrenar en el futuro y que fundamentalmente la plataforma de HBO, que es la elite para mí de la televisión, pueda seguir sosteniéndose. Paramount tiene su propia plataforma, pero veremos si la compra se termina ejecutando y se termina confirmando, cómo se termina fusionando todo esto. Me gustaría que comenten qué les ha parecido esta noticia, si creen que es una mejor noticia que si lo hubiese comprado Netflix, si ustedes preferían que la gran N se haya hecho con Warner. Dejen sus comentarios, su opinión, qué piensan sobre esto. ¿Qué piensan sobre si tuvo o no que ver el gobierno de Donald Trump en todo esto para bajarle el pulgar a Netflix y dárselo a Paramount? Bueno, los leo. No se olviden de dejar el like porque es muy importante para que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal, que es totalmente gratuito, y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.